La tarde en que los medios comenzaron a hacerse eco de la inesperada aparición de Ninel Conde y Facundo juntos fuera de la casa, el bullicio de la farándula se encendió de inmediato. Nadie lo veía venir, y sin embargo las cámaras, los curiosos y los testigos empezaron a difundir la escena que pronto se convertiría en la comidilla de todos los programas de espectáculos. No se trataba solamente de un encuentro casual, al menos no lo parecía. La forma en que caminaron, la manera en que se miraban y el hecho de que todo se desarrollara en un lugar poco habitual, lejos de los reflectores que tanto ella como él estaban acostumbrados a frecuentar, generaba la sospecha de que había algo más de fondo. Ninel, conocida como el bombón asesino, había sido siempre una figura polémica. Sus romances, sus matrimonios fallidos, las disputas legales con sus exparejas y la eterna sombra de los rumores sobre su vida privada habían convertido su nombre en un imán para titulares. Facundo, por su parte, había sido durante años el irreverente, el que desafiaba a la televisión tradicional, el comediante que prefería incomodar antes que quedarse callado, el mismo que construyó su fama sobre el sarcasmo, la ironía y la irreverencia. La mezcla de ambos parecía imposible, y sin embargo ahí estaban, captados por los lentes de unos paparazzi que no dudaron en seguirlos paso a paso. El encuentro sucedió un viernes, a la salida de una discreta residencia en las afueras de la Ciudad de México. La vivienda, rodeada de altos árboles y un portón negro que apenas dejaba ver lo que ocurría dentro, había sido señalada por algunos como un punto de reunión para celebridades que querían evitar el ojo público. Fue allí donde, después de horas de especulación, la puerta se abrió y de ella salieron Ninel Conde y Facundo, casi al mismo tiempo, como si hubiesen coordinado cada movimiento. Ella lucía un atuendo sencillo, lejos de las prendas llamativas que solía mostrar en alfombras rojas, unos jeans ajustados, una blusa blanca y gafas oscuras. Él, fiel a su estilo despreocupado, vestía camiseta holgada, pantalones deportivos y gorra. Lo que encendió las alarmas fue la actitud de ambos. Ninel parecía sonreír con cierta complicidad, mientras Facundo intentaba mantener un aire de indiferencia, aunque sus gestos lo traicionaban. Caminaban cerca, demasiado cerca, y a ratos se inclinaban para decirse cosas al oído. Los paparazzi, ocultos entre los automóviles estacionados, captaron cada instante. En cuanto subieron al vehículo que los esperaba, las imágenes comenzaron a circular, primero en redes sociales, luego en programas de farándula y finalmente en las páginas principales de los portales de espectáculos. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos aseguraban que se trataba de un romance en ciernes, una relación que ambos habían decidido llevar en secreto para evitar las críticas. Otros decían que todo era un montaje, una estrategia mediática para ganar relevancia en un momento en el que ninguno de los dos atravesaba su mejor etapa en televisión. Había quienes defendían que se trataba de un proyecto profesional, una colaboración que querían mantener en silencio hasta tener algo concreto que anunciar. Lo cierto es que la evidencia visual era tan poderosa que cualquier argumento parecía débil frente a lo que todos veían. Dos celebridades que, en apariencia, compartían algo más que un simple encuentro casual. El revuelo fue inmediato. Los seguidores de Ninel empezaron a llenar sus redes sociales de preguntas, algunos con entusiasmo, otros con crítica. ¿Qué haces con Facundo? ¿Por qué lo ocultas? No nos engañes, se les nota, eran algunos de los mensajes que se repetían una y otra vez. En el caso de Facundo, sus fans tomaban la situación con humor, como si fuera una nueva broma de su carrera. Sin embargo, había un trasfondo que hacía que esta historia se volviera más intrigante, la distancia que parecía separar los mundos de ambos. Ninel, siempre ligada al glamour, a las telenovelas y a la música pop, Facundo, asociado con la sátira, con lo irreverente y con un estilo de vida que huía de lo convencional. Los programas de televisión no tardaron en aprovechar el escándalo. Por la mañana, los conductores de revista abrían con las imágenes en pantalla, analizando gesto por gesto, deteniendo el vídeo para mostrar cómo Ninel colocaba una mano en el hombro de Facundo, o cómo él parecía esperar a que ella entrara primero al vehículo. Por la tarde,
Los debates giraban en torno a la posibilidad de un nuevo romance en la farándula mexicana. Por la noche, los comediantes hacían chistes, memes y parodías, alimentando un fenómeno viral que ya no podía detenerse. El entorno de ambos comenzó a reaccionar. Amigos cercanos de Ninel, consultados por los medios, aseguraban que la cantante había estado pasando por un periodo de búsqueda personal, intentando alejarse del ruido mediático que la había perseguido durante años. Decían que la soledad y las dificultades legales con su expareja habían dejado una huella profunda en ella, y que tal vez Facundo representaba un aire fresco, alguien distinto que no la veía como un producto de portada, sino como una mujer real. En cuanto a Facundo, algunos de sus allegados sostenían que él siempre había tenido una visión crítica de la farándula y que quizá su cercanía con Ninel era una especie de contradicción, o quizá la señal de que algo en él estaba cambiando. Lo que nadie podía negar era que el tema se había convertido en un fenómeno social. En cafeterías, oficinas y transportes públicos, las personas comentaban las imágenes. ¿Viste a Ninel con Facundo? No lo creo, es imposible. Seguro están armando algo juntos, ella no tiene nada que ver con él, eran frases que se repetían en todas partes. La historia trascendía porque tocaba un punto débil en el imaginario colectivo, la idea de que dos personas tan opuestas, tan distantes en apariencia, pudieran encontrarse en un terreno común. Los días siguientes fueron todavía más intensos. Las cámaras comenzaron a seguirlos a donde iban. En una ocasión, los captaron saliendo de un restaurante en Polanco, rodeados de flashes y micrófonos. Ninel trató de esquivar las preguntas con una sonrisa incómoda, mientras Facundo respondía con bromas, diciendo que solo estaban planificando la conquista del universo. Esa declaración, lejos de aclarar, avivó más el fuego. La ambigüedad era absoluta, y en la ambigüedad el espectáculo encontraba su mayor riqueza. Mientras tanto, en las redes sociales, las discusiones subían de tono. Los fanáticos se dividían en bandos, los que apoyaban la idea de una relación entre ambos, convencidos de que era el inicio de algo auténtico, y los que rechazaban de plano esa posibilidad, asegurando que no había compatibilidad alguna entre ellos. En medio del debate, empezaron a surgir teorías conspirativas, que todo formaba parte de un reality secreto, que las cadenas de televisión estaban detrás de las filtraciones, que incluso había contratos de confidencialidad involucrados. El propio Facundo, en uno de sus programas de radio, lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta. A veces la vida te pone al lado de personas que nunca pensaste, y ahí descubres que reírte con alguien vale más que todo el ruido de afuera. Ninel, por su parte, compartió en sus redes una fotografía con una frase misteriosa: «No siempre las cosas son lo que parecen, pero a veces lo que parece es más real de lo que imaginas». Aquellas palabras se volvieron virales y sirvieron de combustible para la especulación. Los periodistas más veteranos de la farándula comenzaron a indagar. Algunos se trasladaron hasta la residencia donde habían sido vistos por primera vez, intentando averiguar si pertenecía a alguno de ellos o si era un sitio prestado por un tercero. Otros rastrearon la agenda de ambos, buscando coincidencias en eventos, compromisos laborales o viajes. Lo curioso era que, pese a todo el alboroto, ninguno de los dos parecía desesperado por desmentir o confirmar nada. Esa calma alimentaba la idea de que, en efecto, había algo que preferían mantener en privado. A medida que las semanas avanzaban, surgieron nuevas escenas: una salida al cine, una caminata en un parque, una visita conjunta a un gimnasio exclusivo. Nada demasiado evidente, pero suficiente para mantener la historia en la primera plana. Los rumores crecieron al punto de que algunos comenzaron a hablar de planes de colaboración musical, de un proyecto televisivo conjunto, incluso de un viaje planeado fuera del país. Cada detalle, cada mínimo gesto, se convertía en noticia. El trasfondo emocional también empezó a explorarse. Ninel había atravesado tiempos difíciles, marcados por la disputa legal por la custodia de su hijo y por las críticas constantes a sus decisiones personales. Facundo, aunque menos expuesto en ese terreno,
también había enfrentado el desgaste de una carrera en la que su irreverencia ya no generaba el mismo impacto que antes. Tal vez, decían algunos, el encuentro entre ambos era la forma que encontraron de apoyarse, de redescubrirse en un ambiente donde las máscaras abundaban. Al final, lo cierto es que la historia de Ninel Conde y Facundo captados fuera de la casa se convirtió en un símbolo del poder de la imagen y de la narrativa mediática. Una sola escena, repetida en diferentes ángulos, analizada hasta el cansancio, fue capaz de desatar una tormenta de especulaciones, teorías y emociones. Nadie sabía con certeza qué los unía, si un romance secreto, un proyecto compartido o simplemente una amistad inesperada. Pero lo que quedó claro es que, al estar juntos, lograron captar la atención de todos, incluso de aquellos que juraban no interesarse por la farándula. La historia siguió creciendo, día tras día, hasta convertirse en un fenómeno de largo alcance. Y aunque con el tiempo tal vez se revelara la verdad, en ese momento lo único que importaba era el misterio, la chispa que encendía la imaginación colectiva y mantenía a todos preguntándose lo mismo: ¿qué hay realmente entre Ninel Conde y Facundo? Lo curioso de aquella escena inicial es que, a diferencia de otros episodios en la vida mediática de Ninel, esta vez no hubo un comunicado inmediato, ni un intento desesperado por frenar la ola de comentarios. Ella, que siempre había sido perseguida por el escándalo, parecía haber aprendido que a veces el silencio podía ser más poderoso que cualquier declaración. Facundo, en cambio, se movía en su terreno favorito, el de la ironía. Para él, cada pregunta era un pretexto para soltar un chiste, cada insinuación un motivo para dar la vuelta con sarcasmo. Esa combinación de silencio estratégico y humor desarmante generaba una especie de juego con el público, un juego que, sin darse cuenta, ambos empezaron a controlar. Los productores de televisión estaban fascinados. En un medio que vive de las historias, tener un par tan disonante como Ninel y Facundo era oro puro. Las reuniones de ejecutivos se llenaron de ideas, un programa de variedades con ellos como protagonistas, un reality donde mostraran la convivencia de dos mundos opuestos, incluso una serie en la que se interpretaran a sí mismos. Todo era posible, porque el interés ya estaba garantizado. Sin embargo, nadie sabía si ellos estarían dispuestos a aceptar esas propuestas o si, por el contrario, preferirían mantener su vínculo en la esfera privada. Mientras tanto, la prensa amarillista llevaba la delantera. Portadas con fotos ampliadas de sus gestos, titulares con signos de exclamación, teorías de romances clandestinos, entrevistas con supuestos allegados que decían saber la verdad. Ninel y Facundo, pareja sorpresa del año, el bombón asesino conquista al irreverente, lo que nadie esperaba, química explosiva entre dos opuestos. Cada día había un nuevo ángulo, una nueva especulación. Los fans de Ninel, acostumbrados a verla con empresarios, cantantes o figuras de gran formalidad, se sorprendían con la elección. Algunos decían que por fin había encontrado a alguien que no quería controlarla ni aprovecharse de su fama. Otros opinaban que Facundo no era serio y que solo buscaba burlarse de la situación. En el caso de Facundo, sus seguidores celebraban la noticia como si fuera una broma más de su carrera. Memes con la frase Facundo y Ninel, el crossover que nadie pidió pero todos necesitaban, circulaban en redes, acompañados de montajes que los mostraban como pareja en situaciones cómicas. El detalle que pocos notaron al principio fue que la residencia donde fueron vistos estaba ligada a un viejo amigo en común, un productor que en el pasado había trabajado tanto con Ninel como con Facundo. Eso abría la posibilidad de que el encuentro estuviera motivado por un proyecto profesional. Sin embargo, el hecho de que salieran casi al mismo tiempo, con actitudes que rayaban en lo cómplice, hacía difícil creer que todo fuera tan inocente. Una semana después, los paparazzi volvieron a dar en el clavo. Esta vez los captaron entrando juntos a un gimnasio exclusivo, a primera hora de la mañana. Ninel vestía ropa deportiva de marca, ajustada y brillante, mientras Facundo llevaba su estilo desaliñado pero práctico. Entraron por la misma puerta, intercambiaron algunas palabras y desaparecieron dentro. La noticia explotó. Entrenaban juntos, compartían rutinas,
y eso confirmaba que su vínculo iba más allá de un simple compromiso laboral. En un programa nocturno, un analista de espectáculos se aventuró a decir: «Lo que estamos viendo es una relación en gestación. Ninel busca estabilidad, Facundo busca frescura, y ambos encuentran en el otro un refugio. No importa que sus mundos sean distintos, a veces las diferencias son lo que más atrae». Esa frase se viralizó y fue replicada en infinidad de espacios, como si se tratara de una verdad irrefutable. Lo que nadie había previsto era la reacción de los entornos familiares. Algunos allegados a Ninel comenzaron a expresar preocupación, temiendo que su vínculo con Facundo la desviara de su intento por recomponer su vida personal y legal. Por otro lado, los amigos de Facundo veían en la relación una contradicción con su postura crítica hacia el mundo superficial de la farándula. Ese contraste generaba tensiones y alimentaba aún más el morbo del público. En medio de ese torbellino, Ninel subió a sus redes una fotografía en la que aparecía sola, en una terraza al atardecer, con la frase: «A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas». Los comentarios estallaron. Todos interpretaron que era una indirecta hacia su relación con Facundo. Horas más tarde, él publicó una imagen de un perro con gafas oscuras y la frase: «Algunos se la toman demasiado en serio». Esa dualidad, entre lo poético y lo sarcástico, los convirtió en una especie de yin y yang mediático. Los medios internacionales tampoco tardaron en hacerse eco. Portales en Estados Unidos y América Latina publicaban notas sobre el romance improbable entre la diva mexicana y el comediante irreverente. La historia traspasó fronteras y generó opiniones en países donde ambos tenían seguidores. Lo que comenzó como un rumor local se convirtió en un fenómeno de alcance continental. Lo más intrigante llegó cuando se les vio en el aeropuerto de Cancún, abordando un vuelo con destino desconocido. Los testigos aseguraron que viajaban juntos, aunque intentaron pasar desapercibidos. Ella llevaba un sombrero grande y él ocultaba su rostro bajo una capucha. Aún así, las fotografías fueron claras. Estaban ahí, compartiendo maletas y conversando de manera cercana. La especulación sobre un viaje romántico se disparó, y las revistas ya hablaban de la escapada secreta de Ninel y Facundo. Durante esos días, el silencio se volvió absoluto. Ninguno de los dos apareció en redes, ni dio entrevistas, ni hizo declaraciones públicas. Esa ausencia prolongada fue interpretada como la confirmación definitiva de que estaban compartiendo tiempo juntos, lejos de las cámaras. Cuando finalmente reaparecieron, semanas después, lo hicieron en un evento público, aunque separados. Coincidieron en la alfombra roja de una gala benéfica, y aunque se saludaron con un abrazo cordial, evitaron posar juntos frente a los fotógrafos. Esa actitud calculada no hizo más que alimentar el misterio. Intentaban negar lo evidente o simplemente querían proteger algo que para ellos era valioso. La historia alcanzó un clímax cuando una revista publicó en exclusiva una serie de imágenes donde se les veía cenando en la terraza de un lujoso hotel. Las fotos mostraban a Ninel riendo a carcajadas, mientras Facundo le contaba algo con gestos exagerados. En otra imagen, él le sostenía la mano brevemente sobre la mesa. Esas pruebas gráficas fueron suficientes para que la opinión pública diera por hecho que la relación existía. Los analistas empezaron a plantear escenarios. Algunos decían que la pareja duraría poco, que eran demasiado diferentes para sostener algo serio. Otros, en cambio, afirmaban que esa misma diferencia era su mayor fortaleza, porque les permitía complementarse. Lo que todos coincidían en señalar era que el vínculo había sacado lo mejor de ambos. A Ninel se le veía más relajada, con una sonrisa genuina que muchos decían no haber visto en años, mientras Facundo parecía más enfocado, menos disperso en su humor ácido. Mientras los medios seguían construyendo teorías, los propios protagonistas parecían disfrutar del juego. No confirmaban ni negaban, dejaban que los demás hablaran, mientras ellos se mostraban cómplices en pequeños detalles. La estrategia, consciente o no, les dio un nivel de relevancia mediática que ninguno había tenido en mucho tiempo.
El caso llegó a tal punto que incluso comenzaron a circular rumores de que podrían participar juntos en un nuevo proyecto televisivo. Se hablaba de una especie de docuserie en la que mostrarían su vida cotidiana, con tintes de comedia y drama. Aunque nada fue confirmado, los productores ya hacían cuentas sobre el rating que una fórmula tan explosiva podría generar. Así, la historia de Ninel Conde y Facundo captados fuera de la casa se transformó en una novela mediática que nadie quería dejar de seguir. Cada salida, cada gesto, cada silencio, se convertía en capítulo de una trama que mezclaba intriga, romance y espectáculo. Y aunque nadie sabía cuál sería el desenlace, lo cierto es que, mientras estuvieran juntos, el interés no desaparecería. Porque, al final, el atractivo de todo este episodio radicaba en lo inesperado. Dos figuras que parecían pertenecer a universos distintos, encontradas en un mismo punto, compartiendo algo que el público podía interpretar de mil maneras. Y en ese terreno de lo incierto, donde las imágenes decían más que las palabras y el silencio era más fuerte que cualquier declaración, Ninel Conde y Facundo se convirtieron en protagonistas de la historia más comentada del momento.